Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles esta mañana, hoy 31 de marzo del 2026, en una nueva sesión de coyuntura que organizamos desde DESCO todos los martes. Esta mañana tenemos con nosotros a José Luis Pérez Guadalupe. Gracias, José Luis, por aceptar la invitación para conversar sobre uno de los temas que ha sido eje central del debate electoral la semana pasada, y es el de seguridad ciudadana. Eh, Varios análisis que han salido en estos días coinciden en que las propuestas han sido totalmente dispersas, muchas por el lado punitivo, poquísimas han sido desarrolladas, ¿no? Entonces, la mano dura, quizás algunos han hablado de fortalecimiento de la policía, el sistema de seguridad, eh, varios con un montón de medidas de corto plazo que nunca nadie ha podido llevar adelante, pero se siguen promoviendo, y muy poquitísimas candidatas, candidatos han hablado de enfoques integrales, ¿no? Entonces, hemos querido mirar este tema aquí en la sesión de coyuntura, debido a que es uno de los temas que sale en las encuestas como de los mayores problemas que vivimos las ciudadanas y los ciudadanos hoy en día. Y tenemos con nosotros a José Luis, que ha sido ministro y que tiene también un estudio de análisis, no solo de las propuestas de algunos candidatos, sino un estudio de más larga data sobre el tema. José Luis Pérez Guadalupe es profesor investigador de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Es vicepresidente del Instituto de Estudios Social Cristianos y consultor de la Fundación Konrad Adenauer. Es también doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto y máster en Administración y Habilidades Directivas por Centrum EADA de Barcelona. También tiene un máster universitario en Criminología por la Universidad del País Vasco y un magíster en Antropología, además de licenciado en Educación por la por la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de otros estudios. Y sabemos de su especialización en asuntos de criminología, penitenciarios. No sé si todos sabíamos que también se ha especializado en temas de religión, ética y responsabilidad social. Muchísimas gracias, José Luis. Creo que ya dije, pero nunca está de más repetir que fue ministro de Estado en el despacho del Interior. Muchísimas gracias, y presidente del INPE. Muchísimas gracias, José Luis, por acompañarnos esta mañana y poder presentarnos un panorama sobre el tema. Adelante, te dejo en el uso de la palabra por unos 30, 40 minutos. Muchas gracias, Molvina. Buenos días a todos los que se acaban de incorporar. A los primeros sí los he saludado. Así que, bueno, vamos de frente al tema. Yo feliz de estar con usted y espero que en las preguntas, voy a hacer una cosa más general de un PPT que tengo preparado. En las preguntas creo que van a salir muchos temas, ¿no? En verdad, son tres puntos que voy a presentar. El primero es la propuesta que hemos hecho desde la Universidad del Pacífico respecto a la seguridad ciudadana para el próximo gobierno. En segundo lugar, un análisis de los planes de gobierno de seguridad ciudadana de los cinco primeros partidos que estaban en las encuestas del 15 de febrero al 15 de marzo. Ahora se ha movido un poco el panorama, pero básicamente son los mismos. Y en tercer lugar, la pregunta es, bueno, ¿qué hay que hacer urgentemente? ¿Cuáles son las cinco medidas que tendríamos que tomar o que tendría que tomar el próximo gobierno? Dicho esto, voy a tratar de compartir
Me voy a basar en primer lugar en este libro que sacamos en julio del año pasado, El Tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina. Vale el Publicherry, pero ya va en 8 meses la tercera reimpresión. Y la verdad es que ha tenido muy buena salida. Es un estudio de 3 años que hicimos desde y partiendo desde el curso de los protagonistas, y es una gran ventaja comparativa respecto a otras publicaciones, que es que yo tomo el testimonio de los protagonistas de la inmigración delictiva venezolana. Lo hicimos con Lucía Nuño Vera, que es criminóloga, y Guillermo Coronado, que es mi asistente en la Pacífico, que es sociólogo. Y con Lucía preparamos este documento, como les digo, la Agenda 2026, una propuesta de 15 temas de la Universidad del Pacífico, y a nosotros nos encargaron el tema de seguridad ciudadana, y en eso me baso. Y finalmente esta lámina, para romper un poquito el hielo, para amenizar si se quieren, aunque no lo crean, el de la izquierda también soy yo, ¿ok? Pero 40 años atrás. ¿Y por qué la pongo? Porque mi experiencia es canera, mi experiencia viene de dentro, ¿ok? Desde el conversar con la gente a lo largo de 40 años. Y bueno, hace más de 30 años publiqué mi libro Faites y Atorrantes, que fue mi tesis de maestría en criminología, porque hubo durante 5 años, que la gente a veces no sabe o no se acuerda, 5.000 presos sin policías dentro del Lurigancho, y la pregunta es cómo se organiza. Entonces, ese fue el libro, y lo pongo porque, bueno, sigo yendo. Ayer he estado en Lurigancho, voy a ir este viernes, en fin, sigo como agente pastoral, y mi visión es canera, y eso me ha permitido, por ejemplo, entender el Tren de Aragua, porque son megabandas carcelarias, igual que el primero comando de Capitao o como el comando Vermelho. Entender la lógica, que creo que es todo lo que buscamos, es la racionalidad de las organizaciones. Bien, parto entonces del primer documento, primer tema, que es sobre Agenda 2026. Todos sabemos que el principal problema real o a nivel de opinión o percepción es la inseguridad. Ya no solamente es el temor a salir a la calle, es el temor a trabajar, el temor a invertir, y por más que seguimos creciendo económicamente, ha mellado muchísimo nuestra economía. Hemos pasado del 2021 de 4.000 denuncias por extorsión. Bueno, ahora en verdad al final las cifras llegaron a 26.000 denuncias del 2025, ¿ok? Entonces, y de hecho extorsión es el principal delito conectado con otro tipo de delitos, ¿no? Ahora, el tema está que solo el 2% de denuncias culminan con sentencias en delitos graves. Es decir, uno puede denunciar, ojo, la cifra negra es 85%, más o menos. Entonces, inclusive de los que denuncian, solo el 2% se llega a una sentencia firme. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el problema de fondo? Más allá de todos los temas más criminológicos o policiales, para mí hay un problema de fondo, y es la fragmentación de los tres poderes del Estado y su poca legitimidad ante la población. Es decir, es el tema, en mi opinión. No vamos, no tanto solamente como problema, sino como posibilidad de solución. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros proponemos, Lucía y yo? Es un pacto nacional que una al Ejecutivo, Legislativo y Judicial con objetivos claros, medibles y transparentes. Justo me han sacado en caretas una propuesta que hago sobre justamente hacer el pacto contra el crimen del próximo gobierno. Y lo que estamos pensando es que, a ver, siempre lo digo, no existe el superpolicía, no existe el superministro ni el superpresidente, ¿ok? Necesitamos un equipo de 575 personas para el Ejecutivo. Ministro, viceministro, secretario, o sea, necesitas un equipo de más de 500 personas. Pero así el Ejecutivo lo haga bien, como Ejecutivo, no como lo que tenemos ahora, ¿ok? Necesitas pues en primer lugar, en este tipo de seguridad, de lo que es el Ministerio Público. Si no, ahí se paraliza todo el trabajo que puede hacer la policía, y ya sabemos que hay una bronca entre ambas instituciones. Y necesitas el Poder Judicial, porque va a pasar al Poder Judicial los procesos. Pero finalmente necesitas el Congreso. Entonces, no sé si me dejo vender. Así vamos a escoger el Ejecutivo, pero el Congreso, si sigue dominando como hasta ahora, poca perspectiva positiva podemos plantear. Entonces, nosotros hemos propuesto 8 medidas concretas, simplemente las voy a leer y mencionar
un poquito, pero está en las propuestas en la Pacífico. Busquen ahí Agenda 2026 y está desarrollado y hay un paper de 8.000 palabras sobre el tema, ¿no? Entonces, hemos visto tres rubros. Primero, seguridad ciudadana y sistema de justicia penal. Gobernanza e inteligencia penitenciaria, que nunca nadie le ha dado importancia al tema. Ahora sí, todo el mundo para tirarle piedras al INPE. ¿Ok? Y en tercer lugar, la lucha estratégica contra el crimen organizado específicamente. Entonces, dentro de estos tres rubros, y ojo, por favor pongan atención a estos tres rubros, porque esos tres rubros son los que vamos a utilizar para analizar las propuestas de los partidos políticos. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, revisar las leyes que perjudican la lucha contra el crimen organizado. Varios candidatos ya han hablado de las leyes pro crimen, derogar, desde Marisol Perestello hasta López Chao, en fin, todos están. Pero tienes la otra contraparte, ¿ok? Que se niegan a decir que son leyes contra el perdón, pro crimen, etcétera, 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 rechazan eso, entonces, pero hay un hecho concreto, estas leyes están vigentes. Entonces no se trata de especular, ¿ok? La especulación significa speculum en latín, espejo, y es muy simpático porque efectivamente cuando tú especulas es que te estás mirando a ti mismo, ¿no es cierto? Te miras a ti como en el espejo. Aquí no hay especulación, ya están aplicadas, entonces se están aplicando. La pregunta es, se tiene que evaluar si es que esta aplicación de las leyes ha ayudado o no ha ayudado en la lucha contra el crimen organizado. Y eso tiene que contestar la policía, la fiscalía y el Poder Judicial, no los congresistas. Segundo lugar, modernizar la policía con inversión en tecnología e infraestructura. Hay un plan Mariano Santos del 2019 al 2030. Miren, en 2019, ya estamos en 2026. Todavía no se comienza. Se ha actualizado el plan. Genial. Se ha pasado de 200 páginas a 800 páginas. Esa es la actualización que ha hecho la policía. Bueno, entonces, para leer las 800 páginas nomás, todo lo que te va a tomar. Pero ciertamente hay 5 rubros en el plan Mariano Santos que hay que seguir. Pero claro, es mucho a nivel de equipamiento, ¿ah? Es un plan que ha sido la policía mirándose a la policía. Falta esa interrelación con la necesidad y las nuevas necesidades y la nueva delincuencia. Tercer lugar, fortalecer el sistema de justicia. No politizarlo, lo que quieran, felizmente que todavía no ha sido tomado este poder del Estado, pero tampoco es que funcione bien, ojo. O sea, digo, ya, no hay que politizarlo, que no, porque claro, ya sabemos que desde el Congreso quieren bajarse todo lo que es la Fiscalía, que ya lo han logrado, y el Poder Judicial para tomar otra vez ellos. Pero el sistema judicial también es un problema. Pero hay que fortalecerlo y darle autonomía, integridad y especialización. ¿Ok? En cuarto lugar, priorizar la infraestructura penitenciaria. Nosotros decimos construir 20 nuevos penales con capacidad para 2.000, por lo menos. Por una razón muy sencilla. Hay 43.000 plazas en los penales, 43.000, pero hay 103.000 presos. Entonces hay un déficit de 60.000 plazas al día de hoy. 60.000, ¿ok? Entonces, necesitamos un plan a largo plazo, no solamente los 5 años de gobierno. Solamente para decirles una cosa, es decir, en los últimos 10 años no se ha construido penales, ya todo el mundo sabe, no se ha inaugurado un solo penal. Pero lo que la gente no dice es que los 5 años anteriores, de 2011 al 2016, inauguramos 10 penales. Inauguramos 10 penales. Y eso nadie lo dice, porque las cosas buenas no hay que decirlas, ¿no es cierto? Hay que ocultar. Hay que decir, no, claro, los últimos 10 años no se ha construido nada. ¿No se ha inaugurado un penal? Sí, no se ha inaugurado. ¿Y por qué? En mi opinión tiene nombre y apellido, que es Eda Rivas y Daniel Figalo, ok, los grandes culpables del desastre penitenciario. Y está, y lo puedo dar con fecha y todo lo demás. Pero miren, en los 5 años anteriores se construyó 10, tomando lo que venían del gobierno anterior, por supuesto, construyendo nuevos, y me consta porque desde ir a la comunidad a conseguir el terreno, hacer todo. Es mentira que construir un penal se demora 5 o 6 años. Nosotros lo hicimos en 2 a 3 años, ¿ok? Y también es una gran mentira lo de Bukele, vas a construir tremenda mole en 7 meses, que eso lo ha repetido Keiko Fujimori, todavía dijo, y nosotros lo vamos a hacer en menos tiempo. O sea, bueno, no sabe absolutamente nada de construcción, bueno, la señora que nunca ha trabajado, entiendo. Entonces, en quinto lugar, crear programas de prevención, porque no solamente es la prevención del delito, sino la prevención de delincuencia. Entonces, no se trata de un tema estrictamente policial, lógicamente para la obstrucción de la comisión de delitos, sí,
pero digamos, no crear delincuencia como fenómeno social, lógicamente necesitas prevención y muy poca gente lo ha mencionado. 6, implementar unidades de élite, tecnología y análisis criminal. A ver, ya no existen o sea, ya no son válidas las direcciones generales. ¿Por qué? Porque el crimen organizado es territorial. Entonces tienes que territorializar las cosas, por un lado. Segundo, hay dos ejemplos, por ejemplo, en la policía que sí han funcionado. Uno es Águilas Negras, es decir, que con el apoyo de ASBAN, que para los bancos, que sí ha funcionado. Los asaltos a bancos han reducido muchísimo desde hace años. Tuvo una subida hace unos años por ingreso de delincuencia extranjera que no entendía cómo funcionaba las Águilas Negras y todos terminaron careados. Y otra dirección que sí funciona es la DIVISI, Dirección contra el Secuestro. El 2015, 16, 17, 18 no había secuestros en el Perú. Prácticamente se agotó, es decir, cero. Repito, con la migración o la transnacionalización de la delincuencia, ¿comenzaron los secuestros? Sí. ¿Ok? Y ahora, en Chile los secuestros son todos los días, pero no tienen tanta extorsión, y aquí nosotros tenemos muchísima extorsión y secuestro menos. Pero se tiene que trabajar de manera focalizada, ¿ok? En esta parte. Fortalecer la cooperación internacional es fundamental. ¿Por qué? Porque nuestra delincuencia ya no es solamente nacional, perucha, la faitería. No, no, no. Esto ya, y en general en toda la región, ¿no? O sea, se transnacionalizó. Hay muchas reuniones, muchos firmas, muchos convenios, pero eso no llega todavía a la parte concreta, operativa. No llega, no ha llegado, y ahí en una de las propuestas voy a explicar un poquito. Y finalmente, nuestra octava propuesta es recuperar activos vinculados al narcotráfico, minería ilegal y lavado de dinero. ¿Por qué? Porque las economías ilegales, las economías criminales, básicamente son economías de racionalidad económica. Entonces, claro, su metodología es delictiva, pero su objetivo es económico. Entonces, hay que atacar el meollo, el core del negocio. Esa es la primera visión, como se han dado cuenta, he corrido un poco, y pasamos a los planes de gobierno, ¿ok? Que es el segundo tema. Aquí lo he hecho con Guillermo Coronado, que es mi asistente. Nosotros estamos analizando básicamente 5 partidos. No, pues, quisimos analizar todos, pero no pudimos, ¿ok? Era imposible. Y desde ya hago un disclaimer, es decir, bien difícil estandarizar lo no estandarizado, ¿ok? En segundo lugar, porque claro, cada uno va a tomar una línea diferente, una metodología diferente, espacios diferentes. En segundo lugar, una cosa es lo que dice en el plan de gobierno y otra cosa es lo que dicen los candidatos. Entonces ahí tenemos un abismo entre uno y otro. Vamos a analizar lo que dice el plan. Pero puede ser que el candidato ayer haya dicho otra cosa totalmente distinta. Vamos a analizar los planes, no el discurso, ¿ok? Y como les dije, esos 3 son los ejes que acabo de mencionar: seguridad ciudadana y sistema de justicia penal, gobernanza e inteligencia penitenciaria y lucha estratégica contra el crimen organizado y las economías criminales. Son las variables que estamos tomando para el análisis de los planes, ¿ok? Pusimos estos dos, pero no lo vamos a ahondar porque nos explayaríamos mucho: lucha contra la delincuencia cotidiana y prevención social de la delincuencia. ¿Qué criterios tomamos para hacer una evaluación? Primero, digamos, la deseabilidad técnica y criminológica, es decir, ¿verdad? Es viabilidad, ¿ok? Y ahí de 1,5. Segundo, viabilidad técnica y legal, es decir, y viabilidad económica, simplemente para ver un tema. Por ejemplo, viabilidad técnica y legal. Paz de la Barra dice que sin seguir el debido proceso los vamos a matar a todos. El otro dice vamos a hacer un comando de aniquilamiento. Bueno, eso no tiene ni viabilidad técnica ni legal, por ejemplo. Viabilidad económica, para que vean que no cumple ni una ni otra la propuesta que hubo, Dina Boluarte, no sé si se acuerdan de esa señora, ok, que quiso construir frontón. O sea, no tiene ni viabilidad técnica, ni económica, ni nada. O sea, es absurdo total. Simplemente para poner como ejemplo, ¿no? A ver, rojo, amarillo, verde, dentro de esos 3 elementos. Entonces, seguridad ciudadana y sistema de justicia penal. Yo les voy a dejar la presentación para que la puedan tener, pero aquí tengo que correr. ¿Ok? Ahí pues hemos puesto todo lo que cada partido de los 5
han dicho y digamos acá en cuanto a resumen, ¿ok? A ver, todas las propuestas, creo que hay, se dice que hay sobreanálisis, sobre diagnóstico, yo creo que no. Hay cosas evidentes, sí, claro, pero a la hora y la hora los análisis no son finos, ¿ah? Entonces hay muchas cosas digamos, todos coinciden, que organizar la policía, incentivar la investigación criminal, lo que quieran, sí, pues, y así sabes, o sea, no hay que ser inteligente o muy audaz para ver eso, ¿no? Pero claro, por ejemplo, Alianza para el Progreso dice reestructurar y juntar los dos ministerios de Interior y Defensa. Otro candidato por ahí también lo ha propuesto en el debate. Fuerza Popular habla de crear superestructuras paralelas ad hoc, bajo mando presidencial. Eso me sonaba al Ministerio de Presidencia. ¿Se acuerdan? Cuando todo era Ministerio de Presidencia y el presidente iba a inaugurar. Me suena, porque quieren crear superestructuras paralelas. País para Todos y Ahora Nación más bien se centran en lo que hay y reforzar con la SEC. A nivel normativo, a ver, ojo, no hay mención apenas de muerte ni salidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el texto. Pero ya los candidatos han dicho, oye, sí, pena de muerte y qué sé yo, ¿no? Entonces, ya digo, hay un disloque entre lo escrito y lo hablado, entre el plan y el discurso, ¿ok? El, provisionalidades fiscales hay que reducir, eficiencia en el sistema judicial, ya digo, son cosas comunes. Y el único partido de los cinco, que es ahora Nación, que sí habla claramente de leyes pro crimen y que propone la derogatoria, ¿ok? Ese es el único de los cinco que lo plantea así como tal. Fuerza Popular apuesta por la tecnificación, inteligencia artificial, ya digo, cosas obvias, mientras que APP introduce filtros ideológicos, habla de jueces ideologizados, barreras económicas, en fin. ¿Ok? En cuanto a la reforma de la PNP, todos coinciden en que hay que reforzarlo. Ok, pero la pregunta es cómo. Este, ahora Nación busca mayores filtros para el ingreso de policías, país para todos, reestructuración de la PNP, pero no brinda mayor detalle. Renovación Popular y Fuerza Popular no plantean reformas concretas, más bien hablan de la familia policial, que creo que eso ya va en tono de más bien de buscar bolsones electorales, ¿no es cierto? Pero en general, todos en el discurso y en el texto mencionado expresamente o no, saben que el tema de investigación policial es fundamental desde que la PIP de nuestras épocas, la PIC, ¿se acuerda que le decían antes? Tenemos que volver a investigar. Sí, de todas maneras. En Chile, por ejemplo, tienen la PDI, la Policía de Investigaciones, aparte de Carabineros. Y todos en general tienen policías de investigaciones, muchos de ellos separados o parte de una institución policial en los países unitarios, ¿no? Claro, Brasil, México y hasta Argentina. Ciertamente federados, la cosa es distinta. ¿Ok? Entonces, en este primer eje, jalados, Alianza para el Progreso y Renovación Popular. En medio, Fuerza Popular y País para Todos y aprobado Ahora Nación. Después vamos a decir por qué Ahora Nación está bien planteado su eje de seguridad. Segundo eje, gobernanza e inteligencia penitenciaria, todos jalados, les adelanto. O sea, la gente no sabe penales, no conoce penales. ¿Ok? Aquí están todas las propuestas. En concreto, es decir, ¿crear más penales? Sí, ya, obvio. ¿Cortar las comunicaciones? Sí, obvio. O sea, ¿me entiendes? Cosas, pero nada contundente, nada de dientes, ¿ok? Para este punto. El, el, el enfoque de Ahora Nación es muy policial, no entiende nada del sistema penitenciario, y ahora voy a decir por qué. Y el rol de las Fuerzas Armadas, Ahora Nación y País para Todos no menciona a las Fuerzas Armadas, mientras que Fuerza Popular propone que éstas administren temporalmente nuevos penales. O sea, otra vez, Fuerza Popular acude a las Fuerzas Armadas, ¿ok? Ahora, más adelante vamos a ver que, a ver, Fuerza Popular propone cuatro penales de 2.000. A ver, 4 por 2, 8. Ya no voy a hacer acuña. Entonces, 4 por 2, 8. A ver, 8.000 plazas nuevas.
pero a ver, nuestro déficit es 60.000 y tú propones solamente 8.000. Esos en 5 años, esos 8.000 ya están superados totalmente con los nuevos ingresantes, que es más o menos 1.000, 1.500 al año, nuevos. O sea, entre los, mejor dicho, entre los que entran y salen, ¿ok? Entonces no da tampoco para solucionar mucho. Pero sí, Fuerza Popular menciona cárceles productivas, el único que menciona algo por ahí va. Este, ahí está lo de los... Nosotros proponemos con Lucía 20 penales de 2.000 por lo menos. Y que se puede en 10 años, sí, en 10 años, ¿ok? Eso lo para. La evaluación, Alianza para el Progreso, igual jalado, Renovación Popular, igual jalado, y en el medio Fuerza Popular, París para Todos y Ahora Nación. Tercer y último eje, que es la lucha estratégica del crimen organizado, ahí están todas las propuestas literales que hemos sacado de su... Y, digamos, lo que decíamos, asimetría notable en la profundidad programática respecto al crimen organizado. Fuerza Popular ha logrado un desarrollo amplio de sus propuestas y otros, como País para Todos, únicamente ha llegado a un nivel general. Y Renovación y Alianza para el Progreso apenas se han limitado a un párrafo en el mejor de los casos. ¿Ok? Entonces, la mayoría de los partidos coinciden en la necesidad de crear plataformas integradas, porque estamos... La delincuencia organizada trabaja en red y nosotros en el Perú trabajamos enredados, y esa es la gran diferencia. Entonces, entre sistemas, organizaciones, departamentos, no fluye, no va, no rola, como dicen los brasileños. Y ciertamente existe un enfoque de rastreo de las economías ilícitas, ok, y una ausencia de punitivo todavía en el papel, pero en el discurso, tremendamente punitivo, ¿ok? Y lo que todos plantean es debilitar el flujo financiero de las organizaciones, por supuesto. Aquí, entonces, aquí algunas diferencias, pero en el fondo, no, a ver, no hay, no se entiende el fenómeno, no se entiende cómo funciona la cárcel. Ahora, Renovación Popular cambia el paradigma y habla de terrorismo urbano. Y lo que propone es cambiemos terrorismo urbano. Ya, cámbiale de nombre, la tipificación legal, y no va a pasar absolutamente nada. O sea, pero se enfoca mucho en terrorismo urbano y plantea la extradición a Estados Unidos, o sea, tipo Colombia, tipo México, cuando, a ver, en el Perú nosotros no tenemos grandes carteles, ni siquiera carteles, firmas, familias, pero no carteles. ¿Ok? Entonces, Estados Unidos, ¿para qué se los va a llevar? Pero bueno, es la gran propuesta de renovación popular. En conclusión, renovación popular, jalado, y en el medio, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, País para Todos y Ahora Nación. Conclusiones, escenario de contrastes, una simetría programática, Ahora Nación y Fuerza Popular presentan el enfoque más estructurado y quiero ahí detenerme un poquito. A ver, yo he lógicamente analizado los planes y a nivel de estructura en general como plan, de los cinco, Fuerza Popular y Ahora Nación, más estructurado. Ahora Nación, unas 150 páginas, Fuerza Popular, unas 140 páginas, y no se trata de peso, ¿no? Se trata de que efectivamente hay un orden, hay una racionalidad. Me gusta o no me gusta lo que propone, pero al menos han hecho su trabajo. Lo que sí me llamó mucho la atención es Renovación Popular. Por favor, lean el plan. Yo les pido a todos, lean el plan. Son 25 páginas, es un Excel y es una lista de lavandería. Es una lista de lavandería que en objetivos estratégicos a veces pone hasta cuánto tiene que pagar el extranjero para quedarse y tener su residencia, 500.000 dólares, o sea, en un objetivo estratégico. Y en las metas que pone, ni siquiera pone cifras. Entonces, la verdad que es un arroz con mango y repito, una lista de lavandería. Y entre esa lista de lavandería, dos, tres párrafos sobre seguridad ciudadana. O sea, definitivamente, el peor plan de los cinco que he analizado, y yo creo que el peor plan de muchos, o el peor plan de todos, no lo sé, en general es Renovación Popular y respecto a seguridad ciudadana también. ¿Ok? Ya, ya digo, el único que habla de leyes pro crimen es Ahora Nación y paso a la tercera y última parte del tema. Voy a tratar de acelerar.
Muchos me han preguntado, ¿y qué hacemos? ¿Qué cosa es lo que primero se tiene que hacer? Hay cosas a corto plazo, mediano y largo plazo. Ok, de acuerdo. Nosotros proponemos con Guillermo Coronado de la Universidad del Pacífico 5 medidas, pero que hay que hacer primero una pequeña introducción. Tenemos crímenes más violentos y territoriales. Cambio. A veces cuando escucho a Keiko, tenemos al general Miyashiro, vencimos al terrorismo en los 90. Perdón, ¿qué tiene que ver Sendero Luminoso con las organizaciones criminales actuales? Nada. Y acudir a Miyashiro porque dirigió el GI es como Belmont llamando a Cubillas y a Perico León para que jueguen la selección. O sea, cambió la realidad. Entonces nuestros crímenes han cambiado por completo. Ok, en primer lugar. Segundo, soluciones integrales. No cabe solamente el Ejecutivo. Ahora todo es el Ejecutivo. No, tiene que ser Ministerio Público, Poder Judicial y Poder Legislativo. Tiene que haber un alineamiento entre los tres poderes de Estado, si no, no va a funcionar por más excelente superministros que tengamos. ¿Ok? Y nosotros estamos proponiendo 5 medidas urgentes, y cada una, lógicamente, con sus propios análisis y soluciones. Esta primera medida es la única que voy a analizar, las demás las voy a mencionar, ¿ok? Pero en estas 5 sí, pues, creo que hay que centrarse en 5 delitos de alto impacto. Pues ya digo, es la que voy a desarrollar ahora. Las otras no, pero las menciono. Planificar la logística y equipamiento de la PNP y el INPE a largo plazo. Es decir, pecamos, mañana va a haber otro diagnóstico, de las 1.300 comisarías, 1.100 no tienen agua, 1.200 tanques se caen, ya sabemos. Hacer un plan a 20 años, ¿ok? Hacer un Gantt, ¿ok? Y decir cómo van y cómo vamos avanzando, cuánto va a costar, cómo va la licitación, el avance, a largo plazo. Y el INPE igual. A ver, señores, no solamente hace 10 años que no se inaugura un penal. Desde el 2013 no se renueva el parque automotor del INPE. Desde el 2013 no se compran pistolas y armamentos y equipamiento. ¿Ok? Desde el 2013 es que los equipos de comunicación, no, es un desastre. ¿Y qué? ¿Y quieres que el INPE funcione como un reloj cuando lo has abandonado? No, pues. No, pues. Entonces, tienes que tener tú una política INPE y policía, que es lo que más conozco, los dos, ¿ok? A nivel solamente logística y equipamiento. O hay otros elementos importantes que vamos a mencionar, pero digamos a niveles. Tercero, coordinaciones operativas permanentes. Y lo que proponemos son enlaces policiales, no agregados policiales, ya existen. No, no, enlaces policiales operativos, es decir, nivel comandante, máximo coronel, que hagan la conexión inmediatamente porque el crimen es transnacional. Van, vienen, suben, entran. No funciona. No sé si ustedes saben que existe Ameripol, así como Europol. Cuando yo estaba en el ministerio no había ningún representante peruano. Nombré al enlace en Ameripol. Cuando me fui, nunca más nombraron a nadie. Entonces, todos los países tienen su representante en Ameripol, el Perú no tiene. Entonces, ¿cómo quieres que funcione? Cuarto, reasignación estratégica del personal policial militar. A ver, más de 1.000 policías en seguridad del Estado. ¿A qué se dedican? A cuidar congresistas. Ah, genial. Oye, hay cosas, la mayoría, también ministerios, embajadas, etcétera, etcétera, etcétera. Podría tranquilamente las Fuerzas Armadas cubrir eso, por ejemplo. Tienen su formación de seguridad dignatarios. Ah, claro que las Fuerzas Armadas tienen. Cuidan su propia gente. Es más, ¿quién cuida al presidente? ¿Cómo se llama en Palacio el encargado? ¿Quién se encarga de la seguridad del presidente? La casa militar, no la casa policial, la casa militar. O sea, ya están trabajando y creo que, o sea, los militares, las Fuerzas Armadas tienen que integrarse, tienen totalmente a la guerra actual. O sea, ya cambió su rol. ¿Ok? Hay que verlo de otra manera. Y la quinta medida es redefinir el Sistema Nacional de Inteligencia y de la DINI. Totalmente. ¿Qué hacen? ¿Qué ayudan? ¿Quién los conoce? Cada uno independiente, pues son 5 sistemas, ¿ok? Y no, se- hay que reformularlo, reestructurar, y es más, incluir ahí el sistema de inteligencia penitenciaria, que no está incluido. Entonces, y con esto terminamos, los 5 delitos.
que nosotros, al menos la propuesta es, ¿qué haces mañana? Entra ya, muy bien. 5 delitos, céntrate en 5. Sicariato, extorsión, raqueteo, minería ilegal y narcotráfico. Y en ese orden. Los criterios que hemos tomado son lesividad, nivel de organización, cantidad de dinero movilizado e internacionalización del delito. Esos son nuestros criterios. ¿Ok? Pero para cada delito, ojo, necesitas una estrategia diferenciada. ¿Ok? Una estrategia diferenciada. Ese es el cuadro síntesis donde podemos ver y en ese orden para atacar. Sicariato, pueden ver grado de lesividad, nivel de organización, dinero. Porque el sicariato mueve muy poco dinero. Internacionalización, ahora nada, todos son nacionales o ya migrantes de acá, pero la lesividad es muy alta. Son pocos delitos, pero la lesividad es alta, sobre todo porque vienen conectados con la extorsión. Es decir, el sicariato apoya la extorsión. Entonces se van a juntar, ojo, un proceso de sinergia. No pagas, te mato. Ah, ok. ¿De acuerdo? El raqueteo, que sigue siendo el principal problema, el robo callejero, ¿ok? Pero que ahora la lesividad mayor de sicariato y extorsión lo han desplazado, y minería ilegal y narcotráfico, que son, que la gente diría es igual, no, 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 son muy distintos, muy distintos. Ok, claro, se parecen en cuanto a lesividad, en cuanto a nivel de organización, en cuanto al dinero, sí, pero para atacarlos, totalmente distinto. Sicariato, ahí está. Básicamente hay dos tipos de sicarios, los institucionales, que pertenecen a una organización criminal, ya digo, pueden ser de sicarios, perdón, de extorsionadores, pero también los independientes, los freelance, ¿ok? Que no pertenecen y que trabajan barato, ¿ok? Entonces, trabajitos a dos, por 200 soles te contratas un sicario. Entonces tienes que ver los dos tipos de sicarios, pero ese es el primer punto que se tiene que ver. Extorsión, ya sabemos cómo ha aumentado, gran lesividad, rápida extorsión, y aquí tomo una frase de mi amiga Lucía Dagmer, que habla de la extorsión es el delito perfecto porque se denuncia poco y se investiga menos. Ok. Pero que tiene que ver, ya digo, ahora las organizaciones son multitask, no solamente se dedican al narcotráfico o a la minería o al extorsión, no, no, todo está correlacionado. Ojo, todo está correlacionado. Ya no son compartimentos estancos, ¿ok? El raqueteo, que es lo que nos afecta a todos los ciudadanos. No sé si leyeron la crónica que hizo Patricia del Río cuando la asaltaron, ¿ok? Corriendo ahí por Miraflores, muy, muy realista su relato y efectivamente el problema es serísimo y sigue siendo. Entonces, mira, el raqueteo son dos patas que salen en una moto o cuatro patas que salen en un auto y se acabó. Nivel de organización bajísima, no necesitas. Y están en todas partes. O sea, no hay barreras, no hay nada. Entonces, esto sí es un tema bien, siempre ha sido un problema serio. Ya digo. Cantidad de dinero movilizado, claro, si sumas todo, sí es grande. Y hay un proceso de mimetización que vamos a ver después. Minería ilegal, que ya todos sabemos, ya es conocido, y narcotráfico, que también ya todos sabemos. Una cosa quizás para decir que la gente no entiende fuera, en el Perú no consumimos droga. En el Perú la producimos. Hoja de coca, pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína, exportamos, pero no consumimos. Nos gusta comer, pero no, ¿ok? Eso cambia totalmente el panorama, por ejemplo, con las organizaciones criminales brasileñas. Aquí, digamos, algunas organizaciones se queman, ¿no? O sea, no hay esa territorialización como puede haber en Brasil, sobre todo en Río, por venta de drogas, o en el sur de Santiago, o en muchas zonas de Colombia. Aquí la territorialización no es por venta de drogas, porque nadie compra. Dijo, nadie, comparativamente. Muy bajo, más aún comparativamente teniendo toda la producción acá. Aquí la territorialización básicamente es por la comisión de delitos de extorsión, de trata de personas, de prostitución o explotación sexual, lo que quieran. ¿Ok? Pero no va por ahí. Entonces, en resumen, la llamada delincuencia común persiste como el principal problema del país, pero el crimen organizado se robustece y diversifica. Existe un aumento de la violencia y mayor sofisticación de las economías ilegales. ¿Ok? Tercero, las modalidades delictivas se transforman por influencia extranjera. Solamente un detalle, en 2017 habían 50 internos venezolanos en las cárceles. 2017, 50.
Al 2025, 8 años después, hay 4.500 venezolanos presos. Los demás presos extranjeros, exactamente el mismo número, no ha aumentado. Presos extranjeros no venezolanos. Pues los venezolanos han pasado en 8 años de 50 a 4.500, para que vean por dónde va la mano. Los delitos producen impactos diferenciados, pero interconectados. Ahora sí, no son compartimentos estancos. Y aquí es el tema de la propuesta. A ver, para cada uno de los 5 delitos que hemos mencionado, tiene que haber una estrategia diferenciada. Y es lo que, no sé, nuestros policías muy hábiles, todo entienden muy bien, a veces conocen muy bien el árbol, pero no entienden el bosque. A ver, para el raqueteo, son delitos de alta frecuencia y muy baja organización, requieren mejorar la presencia policial, el patrullaje y la prevención comunitaria. Focalizada, es prevención situacional. Mientras que minería ilegal y narcotráfico es otra racionalidad, son delitos de alta organización que exigen inteligencia policial y financiera, cortar, ¿entiendes? Toda la línea financiera, cooperación internacional y articulación interinstitucional. Y la extorsión y el sicariato, que estamos diciendo que son los principales, los primeros que se tiene que atacar, son delitos intermedios y emergentes. En el Perú hace 20 años no existía ni extorsión ni sicariato. Un poquito en la libertad, de acuerdo, pero no había como fenómeno generalizado que hay ahora. Entonces, sí, por ejemplo, esto sí necesita estrategias mixtas que combinen investigación policial con control territorial y persecución penal. Pero ojo, la lucha policial debe comenzar por estos 2 últimos delitos de mayor lesividad, pero de manera territorial. No le puedes exigir a una dirección general. No, no, no. A tal dirección, San Juan de Lurigancho. ¿Tú a dónde? Comas. ¿Tú dónde estás? Acá, Breña. ¿Tú dónde estás? Acá, Miraflores. ¿Tú? ¿Entiendes? O sea, así de simple porque no va a funcionar. Si le encargas todo a todos, nadie hace nada, como ya sabemos. Le dejo unas preguntas para ustedes antes que ustedes me hagan las preguntas a mí. Y con esto termino. Si el día de mañana cayera por completo la dictadura chavista e hipotéticamente todos los venezolanos, buenos y malos, regresaran a su país, ¿los niveles de delincuencia en el Perú van a disminuir? ¿Qué piensa? La respuesta es no. O sea, el plan Antonio Kast en Chile, vamos a votar a todos los extranjeros y ya que no entren, oye, ya no interesa. Es más, haces tu muro de 30 kilómetros ahí, ya, construyelo, gasta tu plata, ¿me entiendes? Ya, construye. ¿Y ahora qué? Y ahora mantén pues ese muro de 30 en el desierto. Ahora, los venezolanos o los extranjeros ya no entran por ahí, van por Bolivia. Entonces, ¿para qué construyes ahí? Bueno, la delincuencia transnacional en Chile es diferente a la peruana. Ahí básicamente son los colombianos y después los venezolanos. ¿Ok? Entonces, ya digo, no va a cambiar porque existen 3 procesos. Primero, mimetización, es decir, la delincuencia peruana ya se mimetizó con la metodología y la violencia extranjera. O sea, a ver, los sicarios, los raqueteros, los extorsionadores, patás, el monstruo, todos son peruanos, ¿ok? Segundo, hay una tercerización, es decir, la delincuencia peruana, que ahora está tomando, o sea, retomando el protagonismo, terceriza y subcontrata la delincuencia extranjera. ¿Qué es más barata, más eficaz? No tiene nada que perder porque ya vienen muertos desde Venezuela para acá, y eso lo pueden ver ahí en el libro El Tren de Aragua, y es más barata. Entonces, en tercer lugar, hay unas bandas binacionales que la policía le pone los injertos. Los injertos no es nombre de banda, pues. O sea, los injertos por definición, o sea, no es sustantivo, es verbo. Tú te injertas, injertarse a una banda. El injertarse es solamente para el atraco, no existe una estabilidad de banda. ¿Sí? Banda, los injertos es una contradicción, un oxímoron, lo que quiera. ¿Ok? Termino con una frase. La policía ya no solo es parte de la solución, sino que actualmente es parte del problema. Todo el mundo dice, investigación policial, más policías, sí, estamos de acuerdo. Pero ahora la delincuencia, o sea, la dirección de los policías que más caen por delitos son de ININCRI, son investigación policial.
Es decir, la policía que está encargado de investigar a los delincuentes ahora se vuelven delincuentes. La policía que está encargado de investigar a los extorsionadores ahora extorsionan a los extorsionadores. La policía que está encargado de ver el narcotráfico va y le roba la merca a los narcotraficantes. Bueno, y tenemos más de 1.000 policías presos. ¿Ok? Entonces, ya no solo es un tema de solución, sino que ahorita tenemos un problema grave interno de la policía. Bueno, ahí están todas las referencias que hemos utilizado y cualquier cosa en Agenda 2026, todo lo que les he dicho, y está colgado los 3 PPTs. Gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, José Luis, por este panorama. Ah, No has tomado tanto tiempo para comentar tanta información que nos sirve realmente para el análisis. Y ahora pasamos a la ronda de comentarios, preguntas. Podemos juntar unas cuantas preguntas para que luego tú puedas responder. Armando, adelante. Si pueden, Sí, prenden gracias, su Molvina. cámara, por favor. Sí, gracias, Molvina. Gracias, José Luis, por la muy interesante presentación. Me quedo con lo último que mencionaste respecto a que la policía es un problema. Entiendo de que la sensación que hay es que en los últimos años, ¿no? El tema del reclutamiento y formación de los policías, que nunca fue, digamos, nada para sacarse el sombrero, lamentablemente, se deterioró mucho y hay la sensación de que hay una cantidad de, para decirlo de alguna manera, infiltrados, ¿no? Que son policías jóvenes que han entrado en los últimos años y que en realidad han entrado desde el arranque con una mentalidad, digamos, delictiva. En otras palabras, no es que se volvieron, no es que se corrompieron en la profesión, sino que ya entraron corrompidos. No sé qué tan cierto sea eso. Entonces, ¿qué se hace frente a eso? Me gustaría un poco más de elaboración respecto a que mejorar los estándares de selección, hacer una depuración, declarar en emergencia a la policía. ¿Qué se puede hacer frente a esa sensación de que en realidad ya el crimen organizado ya está dentro de la policía, ¿no? Y que se está institucionalizando rápidamente? Gracias. Ujú. Gracias, Armando. Nos has dejado en Yo, shock. Ariela, adelante. sí, gracias, Molvina, gracias, José Luis, por tu presentación tan interesante. Mira, escuchándote, yo recordaba, sobre todo la parte de los venezolanos, ¿no? Yo recordaba que cuando trabajaba en la embajada en Buenos Aires durante 6 años, uno de los problemas que daba dolor de cabeza era la delincuencia peruana en Buenos Aires, donde se concentra, es la ciudad con mayor, no país, es la ciudad con mayor número de ciudadanos peruanos en el mundo. Entonces también está el problema de que las cárceles están llenas de peruanos y el problema de la embajada era, bueno, ¿y cómo hacemos para cambiar la imagen de Perú, ¿no? Entonces, Prom Perú traía la marca y difundía todas las bondades del Perú, pero el tema era que en la sociedad argentina estaba además como asociado, así igualito que nosotros decimos, y yo escucho a mis compañeras del colegio, los venezolanos, y todos son los venezolanos, ¿no? Entonces, pero allá era igual con nosotros. Entonces, la pregunta es un poco, claro que eran otros tiempos, era del 2010 al 2016. Y yo no sé si es que la delincuencia ha cambiado de formas en todos lados. Creo que estos problemas hay que verlos como de forma más generalizada, ¿no? ¿Por qué el tema venezolano no se da de la misma forma? Digamos, la delincuencia no tiene el mismo peso que en nosotros, de los venezolanos, por ejemplo, que evidentemente son una fuente de moda o de tú lo has expuesto muy bien, de formas de actuar en nuestro país. Bueno, gracias. Gracias, Ariela. ¿Alguien más para tener unas tres Yo, Molvina, intervenciones? Adelante, Mario. buenas. Felicitaciones en realidad, José Luis. Una
excelente presentación que muestra la realidad, lo que efectivamente ocurre en nuestro país en relación al sistema penitenciario y la delincuencia y las estrategias que se tienen o los objetivos que se tienen planteados y el respaldo que cuenta o no del Estado y de la sociedad. Y en ese sentido quería preguntarte, ¿cuáles son las fortalezas, se dice a veces, que tiene la sociedad peruana para combatir al crimen, para no conchavarse, para no tolerar y aceptar como acepta mucha gente, decir, bueno, en esas condiciones estamos, así vivimos, ya vendrán otros tiempos? Y claro, lo único que hacen las personas y las familias y los barrios es cerrarse, encerrarse y entender que sus libertades se restringen y que hay que vivir casi en una semiprisión urbana, ¿no? Donde uno se traslada por las calles peligrosas y el único lugar seguro a medias es su vivienda. Entonces, quería preguntar ese otro lado. ¿Qué fortalezas, qué respaldo existe de parte de la sociedad? ¿Qué potencialidades de mayor respaldo al combate al crimen organizado? Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Mario. De repente podemos ir Sí, comentando estas tres primeras preguntas, José Luis. sí. Muchísimas gracias por las preguntas, un honor, un gusto. Algunos no los veo hace tiempo, como Mario. A ver, lo que decía Armando, policía, si se corrompen o entran ya corruptos. ¿Qué hacer? Muy buena pregunta. La pregunta es quiénes aspiran a ser policías ahora, ¿no es cierto? Y la pregunta es ¿dónde comienzas? ¿Abajo o arriba? Que es la pregunta que yo me la hice hace 10 años cuando estaba en el ministerio. Eh, Tratar de hacer algo con los generales ya no. Están en el día a día, tienen que estar ahí, ya no lo vas a cambiar después de 35 o 40 años en la institución. Entonces comienza desde abajo, pero ahí te toma unos 20, 30, entonces la pregunta es ¿dónde vas? Nosotros en la Universidad del Pacífico, disculpen, en Povicherry, estamos ahora dándoles una maestría en gestión pública el año pasado a 127 coroneles y este año también a otro tanto. Formar comandantes, formar coroneles, ¿ok? Más o menos darle las capacidades, ¿ok? Para que sepan gestionar. Pero el tema de la corrupción no lo vas a cambiar. Es decir, puede ser corruptos más hábiles, ¿ok? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué cambiaron? Si cambiaron o no cambiaron. No, quisiera citar a mi amigo Carlos Rivera, cuando le pregunté qué le pasó a Carlos Basombrío cuando entró al Ministerio del Interior y por qué cambió tanto. Y Carlos me dijo, mira, el alcohol y el poder y la plata no te cambian, solo te desinhiben. ¿Ok? Y entonces, yo creo que lo que tú apuntabas, ya está entrando gente que tiene otra proyección o que entra sano, pero cuando tú ves cómo funciona y que la cabeza, el comandante te pide a ti tanto de bolsa, porque el comandante a su vez, el coronel se le está pidiendo tanto de bolsa, ya entras a un sistema de corrupción y donde todo el mundo lo ve como normal y lo ve como parte de. No todos, ojo, no todos, pero tenemos un como que, y tiene que ver con lo que decía Mario también, una gran permeabilidad a la corrupción. Entonces eso es bien difícil. Pero bueno, yo creo que la policía, igual que el INPE, hay que transformarla, pero desde dentro, no desde fuera. Lo que decía Ariela de los peruanos en Argentina, totalmente de acuerdo, es un fenómeno muy parecido, ok, y tiene que ver mucho con tema de discriminación y qué sé yo. En este caso, el estudio que hemos hecho nosotros sobre el Tren de Aragua, partimos, claro, en la misma Universidad del Pacífico, donde hay una cátedra de migraciones, con cierto rechazo entre investigación, porque claro, la cátedra apuntaba a otro tipo de garantía de derechos básicos, constitucionales, y estamos de acuerdo. Pero le decía, oye, pero también existe esta parte, pues. La parte, si se quiere, claro, nadie la quiere ver, es fea, sí, bueno, nos toca hacer esto, ¿me entiendes?
Entonces tuvimos que hacer, y efectivamente el tema venezolano en el Perú, ya digo, en Chile, es Colombia y Venezuela, digamos, disculpa, pero yo diría, chequéate el libro para que veas, ahora, no podemos generalizar para nada. Es más, cuando el tren de Aragua y todos los trenes, porque en verdad no existe el tren de Aragua, es el tren de Aragua es uno, el tren del Llano, el tren del Pacífico, el desastre, en fin, pues son varios trenes como organizaciones criminales. Y existen los de Caracas, que tienen otra estructura totalmente distinta de organización. Cuando emigran, las primeras víctimas de su organización criminal transnacional son sus propios paisanos, los venezolanos, con el tráfico de migrantes, después con la trata de personas, y cuando llegan siguen extorsionando a sus paisanos. ¿Entiendes? O sea, las primeras víctimas de los venezolanos son los propios venezolanos. Como ahora los pulpos en Chile lo que están haciendo ahora es extorsionando a los peruanos, porque los conocen, saben dónde viven, son fenómenos parecidos, pero las dimensiones del problema no tienen parangón. Y aquí estamos hablando de delincuencia, no delincuencia extranjera, sino delincuencia migrante, como los peruanos en Argentina. Yo conozco penales en toda América Latina, en gran parte de Europa, y siempre que salgo trato de visitar los penales. Hace 2 años estuve en Marco Paz, el penal a 1 hora de 2 horas de Buenos Aires. Fui a apoyar el consulado, en fin, y comencé a conversar con todos los peruchos, porque les tenían que dar su DNI y todo lo demás. Y la gran mayoría de los que estaban ahí vivían en Buenos Aires, años, eran residentes ahí. Algunos tenían doble nacionalidad. Entonces, no es como la delincuencia colombiana en el Perú, que es delincuencia extranjera, sino una delincuencia migrante. Es decir, un grupo grande, en este caso peruanos, van a Argentina y dentro de ellos un grupo se dedica a esto. ¿Ok? Igual, ahora, porque la pregunta del millón, yo he presentado el libro en Argentina, en Chile y en Argentina me preguntaron por qué en Argentina no entró el tren de Aragua. Y yo le dije, ¿cuántos venezolanos hay en Argentina? 180.000. Le digo, ¿saben cuántos peruanos hay en el Perú? Venezolanos hay en el Perú, 1.800.000. ¿Ok? Entonces, tiene que ver mucho con los procesos migratorios, no delictivos. Pero ahí la propia delincuencia también emigra, ya digo, y las primeras víctimas son sus propios paisanos. Las lógicas de funcionamiento de la delincuencia van por esa línea. Y lo que dice Mario, las fortalezas de la sociedad peruana. A ver, eh, hay cosas que van a impedir, creo, que nuestras fortalezas afloren. Cuando nosotros hicimos el comparativo de por qué el tren de Aragua funciona de una manera en Venezuela, hicimos después el mapeo continental, por qué el tren de Aragua funciona de una manera en Venezuela y otra manera muy distinta en Colombia, Brasil o México, y otra manera muy distinta en Perú y Chile. Y pusimos 3 factores: el Estado, la comunidad, la ciudadanía, y en tercero, las otras organizaciones criminales, competencia. ¿Por qué en Chile y en Perú entraron como Pedro por su casa? El Estado no podía hacer mucho, la comunidad menos, pero quienes le pusieron el pare a las organizaciones venezolanas en Colombia, Brasil y México, disculpe, aunque suene bruto decirlo, fueron las otras organizaciones criminales locales, que no lo dejaron entrar totalmente. Mientras que en el Perú y en Chile no teníamos organizaciones criminales grandes, no existían. Entonces la comunidad puede hacer muy poco. Pero tenemos muchas grandes fortalezas, sí, pero para este tipo de criminalidad estamos con una gran debilidad, primero porque tenemos un proceso de informalidad. De la informalidad a la legalidad hay solo un paso, por un lado. Segundo lugar, tenemos mucha permeabilidad a la corrupción. No somos, digamos así, rechazamos no, muy permisivos. Mira lo que hay en los partidos políticos. Con tal que beneficie a mi grupo, no importa. Yo estoy ahí en la lista. Y como diría el Jorge Yamamoto, con sus categorías, no sé si todos lo han visto, ahí están sacando su perfil del candidato, Jorge, mi amigo, y hace sus categorías y clasificaciones neuropsicocachacientas, y habla de los macheteros, el peruano machetero. Una fortaleza, para decir institucional, Mario, pero que nadie se lo reconoció. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que a partir del 2013 en el INPE ya no hay motines, salvo
en la pandemia, hubo motín en todo el mundo. No hay balaceras, no hay toma de redes, nadie se dio cuenta. Y era una gran fortaleza institucional del INPE. Hasta hace un año o dos que todo se ha venido, ya, por la crisis política se ha venido abajo. Pero durante más de 10 años mantuvimos una pacificación en los penales. ¿Alguien se dio cuenta? ¿Alguien lo valoró? No, nadie. Es decir, hasta lo bueno, Mario, tú dices, qué bueno tenemos, sí, pero hasta lo bueno va a ser soslayado porque somos macheteros. Y no, cuando yo contaba esto fuera a nivel regional sobre el INPE, nadie me creía. ¿Qué le digo? ¿No había motín? No, no había motín. Balaceras no, ya no hay armas en los penales. O sea, no digo que funcione bien el INPE, ojo, no digo que no tenga vulnerabilidad, pero esos tres criterios que se logró la pacificación del INPE a partir del 2013 y está medido con niveles de muertes violentas y todo lo demás, eso fue un gran activo de una institución como el INPE abandonada. Pero claro, hasta que llega este preadolescente con problemas psicosexuales, según el juez, y se pone a raquetear penales, ¿no es cierto? O sea, a ver, lo que necesita el INPE es apoyo, ¿ok? No que vengas y lo patees, y patees la puerta cuando se abre para afuera, o sea, mal entendido, mal enfocado, y como yo planteo, y con esto termino, ahora hay mucho especialista, mucho criminólogo de Google, que nunca han visto un preso, pero ni en su vida, ni en figurita. O sea, nunca ha hablado con un delincuente, pero ni por Zoom, ni por Ouija. ¿Ok? Pero claro, en Google va y las estadísticas son grandes especialistas. Como me dijo un general la vez pasada, ahora han surgido muchos criminólogos de Temu. Y creo que sí, hay mucho. Entonces hay que entender bien desde adentro las instituciones si queremos rescatarlas también desde dentro para el país. Termino con eso. Ya está. Gracias. ¿Quién más se anima? No se depriman, por favor. Hay una, Mónica ha levantado la mano y hay una pregunta también en el chat. Gracias, Sí, Molina. adelante, Mónica. Gracias. José Luis, muchísimas gracias por la exposición absolutamente clara, reveladora. Mi preocupación, mi pregunta iba porque, bueno, la inseguridad ciudadana tan asociada a la delincuencia, al crimen organizado, em, también ha crecido tanto que es un pulpo casi inmanejable, ¿no? Tú has señalado 5 puntos como que básicos para empezar y algunas medidas concretas. ¿Tú por dónde ves que estas medidas deberían em, implementarse? O sea, ¿cuál es la instancia a la que debemos estar mirando que, que haga realidad, ¿no? Las propuestas, sean estas o sean otras. Ujú. Porque si nos ponemos a pensar en los niveles de corrupción que están ya Ujú. instalados justamente donde se toman las decisiones, donde se Sí. decide cómo es que vamos a abordar esto, uno podría hasta pensar, bueno, ha pasado tanto, tanta agua corrió bajo el río, que al parecer no importa que se siga así porque así tú eres ladrón, yo también lo soy y todos Ujú. estamos felices porque todos nos cubrimos. Entonces, esa es la preocupación, ¿no? Sí. ¿Desde dónde deben venir esas medidas? Ajá. Y desde un ejecutivo con una propuesta electoral tan pobrísima como tenemos ahora, o desde un Congreso que está podrido y que al parecer si las cosas siguen como están, no va a cambiar mucho, ¿no? Esa es mi preocupación. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, escuchamos todavía más preguntas, Molina, ¿no? Sí, está Silvia Ampuero. Hola, Molvina. Bueno, gracias, José Luis, por la exposición. Sí, creo que todos nos quedamos también en shock, ¿no? Bueno, ya sabemos muchas de las cosas que José Luis nos ha comentado. Yo que quería hacer una consulta hacia mí misma, hacia José Luis, y creo que todos nos hacemos, ¿no? Sabemos que la criminalidad pues ha infiltrado varias esferas del Estado y incluyendo los partidos políticos, ¿no? Porque ahora justamente varias de las leyes llamadas pro crimen que se han dado han sido a raíz de que hay gente vinculada a minería ilegal, también universidades Bamba, ¿no? Que han logrado, digamos, hacer incidencia, por así decirlo, para que salgan leyes a favor de ellos, ¿no?
Entonces, sabiendo que, digamos, están copados los partidos políticos que son los que están postulando y nos están poniendo, digamos, el menú electoral ahora, cómo salir de ese embrollo, ¿no? Porque es probable que las fuerzas que salgan elegidas sean un poco parecidas. Esperamos, tenemos la esperanza, creo varios, que cambie un poco, pero es probable sigan siendo las fuerzas muy parecidas a las que están ahorita, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué podemos hacer, no? Sabiendo también que el Ejecutivo ya no tiene la fuerza que podía tener antes y que básicamente el Congreso es el que nos va a gobernar, entonces no sé qué nos puede recomendar o qué acciones se podrían hacer el nuevo Congreso que se va a instalar desde julio, ¿no? Eso era un poco mi preocupación, Molina, gracias. Gracias. Y tenemos a Yolanda Rojo. Yolanda, adelante. Sí, buenos días. Gracias, Molvina. Disculpen que no pueda prender la cámara, está irregular. Está muy débil mi conexión de internet. Muchas gracias. La ponencia ha sido estupenda, compleja también. Es un enorme problema el que enfrentamos. Yo quería preguntar más por el lado de las políticas de prevención. Es decir, ¿qué le toca a, qué responsabilidad tienen las organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando, cuya finalidad es la educación en derechos humanos, todos los temas de organización, de participación? Me pongo a pensar cuánto de responsabilidad a propósito del tema de los debates de estos días, de los debates previo a las elecciones, corresponde también a la educación. Esa siempre es mi insistencia porque soy maestra, a la educación en temas de prevención, de educar en una cultura también de defensa de los derechos humanos, de construcción de una convivencia eh, pacífica, justa, y la construcción de una ética que está muy devaluada, ¿no? Eso, gracias. Gracias, Yolanda. Gracias, Yoli. Vamos a ir con Eduardo Bayón para cerrar el bloque. Antes quería ver, no sé si viste la pregunta que estaba en el chat que hablaba de Sí, los requisitos sí, para los ingresantes a lo voy a incluir policía, si en hiciera la respuesta de Mónica. posible. Ya, Eduardo, Bien, gracias José Luis por la presentación. Y en fin, yo voy a decir algo medio exótico. Una de las cosas que valoré más de la presentación es la vinculación que has hecho en distintos momentos, como insinuación en algunos casos, como afirmación en otros, de la importancia de las características de una sociedad, en este caso de nuestra sociedad, en parte de los problemas que vive, que es un tema que en general ni criminólogos, pero no lo responsabilicemos a ellos, ni politólogos, ni sociólogos, ni políticos, y el sentido común tiende a oscurecer. Entonces, me gustaría muchísimo que hagas una reflexión explícita sobre esa vinculación. Es decir, con el momento y las características y la historia que tiene nuestra sociedad, eh, podemos esperar un cambio exclusivamente por la vía de modificaciones institucionales y no también, y quizá en el más largo plazo, respondiendo a algunos de los problemas que tiene y las características que tiene nuestra sociedad, que van definitivamente más allá de la política, la economía y las instituciones. Gracias. gracias, Eduardo. Uy, tenemos a Jocelyn y con eso cerramos para que englobes, para no pasarnos de la hora. Jocelyn, Sí, disculpen también que no pueda prender la cámara, pero tenía esta duda en la mente y la quería lanzar. Gracias también, José Luis, por la exposición. Quería también recibir quizás tus comentarios respecto a un fenómeno que ha estado presente, bueno, voy a decir fenómeno, en los últimos años, precisamente también a partir de las protestas sociales contra el régimen de Dina, ¿no? Que se em, comentaba mucho del término de la policía política, ¿no? Y que ahora también me
me hace ruido porque, bueno, hay personajes dentro de la policía que se han mostrado en los últimos tiempos, sobre todo este general Arriola, creo que ese es su nombre, Ujú. que se ha Así mostrado muy proactivo, muy activo, muy capaz para poder estar al frente de operativos cuando se trataba de vincular algún tipo de criminalidad respecto a algún líder político o social. Pero, sin embargo, frente a otros casos como el hecho de desbaratar bandas criminales, pero de manera efectiva, ¿no? No solamente para la pantalla, se da incluso, por ejemplo, cuando se habla del tema de por qué no se halla hasta ahora a Vladimir Cerrón, ¿no? Entonces, creo que último ha salido a decir que Vladimir Cerrón posee una tecnología, pero estupenda y que por eso no lo pueden capturar. Sin embargo, cuando da sus entrevistas, bueno, se nota que esta tecnología creo que no existe. Bueno, como decía, frente a estos otros casos, cuando se trata de enfrentar a la criminalidad, se muestra una policía en cambio muy torpe, ¿no? Entonces, quería tu comentario frente a eso. Gracias. Sí, gracias, José. Listo, ahí cerramos con los comentarios A y ver, preguntas. muchísimas Adelante, José gracias Luis. por las preguntas, cada una más inteligente y hábil y compleja, así que voy a tratar de ser muy sintético en poco tiempo. Eh, Mónica decía por dónde comenzar, y es la pregunta del millón, pero últimamente me entrevistaron y me dijeron, ¿usted es el ministro del Interior? Yo dije, sí, en el último gobierno. Entonces me dijeron, no, pero no, le dije, el último gobierno. Lo que hemos tenido en los últimos 10 años ha sido desgobiernos. Entonces, si ponemos los últimos 50 años, con dictadura o no dictadura, Velasco duró 7 años, Beatriz Bermúdez 5, Belaúnde 5, Alan García 5, Fujimori 11, después Toledo 5, Alan García 5, Ollanta 5, y de ahí el desgobierno de 8 presidentes en 10 años, la década perdida, la década naranja. Entonces, yo creo que estamos viviendo, algunos dirían que hemos vuelto a la normalidad. No creo, ¿ah? Ya digo, en los últimos 50 años los presidentes han durado, con dictadura o sin dictadura, pero ahora no. Entonces yo creo que hay un cambio bien difícil y que tenemos que retomar. Yo siempre pongo el caso de Chile. Yo estudié en Chile, voy seguido a Chile, hice mi tesis sobre la cárcel más grande de Chile hace 30 años, en fin. He estado para el debate allá en Chile ahora en noviembre. Ahora, nos guste o no, es un país mucho más institucionalizado. Y en los debates yo veía que, claro, tenías la triada germánica de Kass, Matei y Kaiser, o tenías a Jara, pero en fin, pero tú veías un Estado con diferentes propuestas, pero veías Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, okay, el Judicial, todos apuntando al mismo tema. Eso ya no lo tenemos en el Perú. Entonces, y yo lo he dicho en la presentación, para mí ese es un problema de fondo. No vamos a poder avanzar si seguimos divididos como tal. Entonces, y por dónde comenzar, que decía Mónica, enlazo con la pregunta que estaba en los mensajes. ¿Cómo se hace para entrar a la policía, los requisitos? Cuando yo estaba en el ministerio descubrí, me avisaron porque no me daba para, que le habían encargado para el examen de ingreso a la policía a una universidad. Y pregunté qué universidad. No, antes era no me acuerdo cuál, la UPC o una cosa, y ahora hay una universidad. Y me dijeron el nombre. Miren que ni me acuerdo. Universidad Simón Bolívar. Y yo lo primero pregunté, ¿existe esa universidad? Entonces, si partimos desde el comienzo del ingreso, donde la gente paga para entrar, ya partimos mal. Pero no solo al comienzo, sino al final de la cadena. Y eso es lo más triste. Los 20.000 o 30.000 dólares que se encontraban en el baño de Pacheco, es que se supone que eran de los coroneles que ascendían a generales. Y eso va de la mano con la cosa que también me dijo un general una vez. Me dijo, doctor, aquí el que estudia aprende y el que tiene plata asciende. ¡Wow! Qué fuerte, qué chocante, qué frustrante cuando uno cree en la meritocracia y se ha basado en ella, que te digan eso.
Entonces yo creo que desde el comienzo hasta el fin tenemos que hacer un cambio radical, pero de liderazgo ético, ¿ok? No solamente equipamiento y todo. Repito, tenemos muy buenos policías, muy buena gente que va a dar su vida por nosotros y esa es la gran diferencia. Ellos su vida la van a dar por nosotros, ¿ok? Lo que decía Silvia, cómo salir de las políticas, de lo que estamos viviendo si los políticos y las políticas van a hacer lo mismo. Bien difícil, bien difícil. Yo creo que antes había el pudor político, la vergüenza política. Alan García, con todo lo que se le pueda criticar, salió el tema de los petroaudios y sacó a todo su gabinete en el acto. Había vergüenza política. Ahora, para nada, para nada. Y si van a hacer más de lo mismo, la gente lo que no quiere que cambie la política, quiere que cambien los políticos. Pero están enganchados de tal manera, por eso le llaman el pacto mafioso, se han enganchado todos de tal manera, ahora sal de eso, no puedes salir. Bien difícil salir, por eso que la aprobación del Congreso, la desaprobación o la aprobación no llega a 2 dígitos. Pero sin embargo, 2 partidos que están ahí, o los partidos son los que están en el Congreso y ahora están punteando las encuestas. Bien, bien difícil, no tengo una solución a esto más que tomar conciencia de quiénes son los responsables de esta década perdida, la década naranja. Yolanda hablaba de políticas de prevención, de responsabilidad, de educación de la sociedad civil, inclusive la ética. Pero yendo justo con lo que decía de la pregunta de Silvia, bien difícil hablar de ética en este momento. Comenzando por la Comisión de Ética. No tienen ni idea qué cosa es la ética, estos congresistas. ¿Ok? Entonces, si tú dices, ¿por dónde comenzar el diálogo? Bueno, tomemos las 6 etapas de Colbert, de desarrollo moral, y estos señores con la justa están en la etapa 1 y en la etapa 2. ¿Y la etapa 2 qué es? Es bueno lo que es bueno lo que le hace bien a mi grupo. Ahí está en ese nivel 2, no llegan al 6 ni a patadas. ¿Qué es el bien común, el bien general, los valores universales? No. No quiero nombrar partidos, pero partidos que son, ¿qué? O sea, grupos de interés, ¿ok? Y a nivel nacional, y eliges al candidato porque tiene su bolsón de votos, no porque sea el mejor. Entonces, la sociedad civil en este sentido, ya digo, está avasallada por los valores de estos grupos de interés que ponen al presidente del Congreso, un señor Soto, y saca su ley Soto para él. Entonces pone el señor Salguana, que ha sido el abogado de los mineros ilegales, de presidente del Congreso. Ya ni hablar pues de Gerí, ya es rebajar el diálogo, ¿no es cierto? Entonces no vamos a invocar a entidades dañinas, ¿no? Eduardo preguntaba, pucha, que la pregunta del millón, por favor, decir, para hacer una tesis doctoral. Yo últimamente me ponía a reflexionar, Eduardo, ¿cuál es la característica de los peruanos? Yo salgo a la calle como todo mundo, manejo, supongo que como la mayoría de ustedes, voy al penal del Lurigancho seguido, entonces me muevo más o menos por la ciudad. Y la definición que estoy sacando de los peruanos ahora, disculpen, ahí sí creo que soy pesimista, realista, es que somos bien egoístas. O sea, para mí la característica principal, ahora, no antes, ahora cada vez es el egoísmo a ultranza. Cada uno sálvese como pueda, no hay sentimiento de solidaridad. Ricos y pobres, ¿ah? Ojo, el tráfico es lo mismo cuando te vas a la playa al sur los fines de semana que cuando te vas y pasas Puente Nuevo, ¿ok? Es el mismo. Y la prepotencia y el carro más grande, ¿ok? Y la mejor marca y que pueda acelerar más, o sea, es exactamente lo mismo. El egoísmo prepotente, no nos importa el otro, ahora se ha vuelto, en mi opinión, la característica principal de la sociedad peruana, mi estimado Eduardo, y cuando quieras nos tomamos un café para ver. E insisto, en esta década perdida a ver, yo no reconozco el Estado peruano, no reconozco los congresistas peruanos, ¿ok? Es más, yo conocí a Marisol Pérez Tello peleándome con ella cuando ella era congresista y quería sacar una ley para quitarle beneficios penitenciarios a todos los presos, por lo cual se sublevaba, y yo estaba de presidente del INPE, y conversamos. Y expuso sus motivos, yo les expuse los míos, y hasta que le dije, perdón, congresista, ¿usted conoce el penal?
No. Vamos, pues le dije. Fue conmigo, Marisol. Eso fue hace más de 10 años. Y no ha dejado de ir a los penales Marisol Perestello. Por eso que habla también desde el conocimiento de dentro. O sea, alguien que aceptó efectivamente, la iba a reverendamente fregar acá, ¿ok? Y comenzó a hablar con los internos, a ver el mundo de otra manera. No digo para justificar los pobrecitos, los presitos, no, señor. A entender bien el problema, qué cosa es lo que mejor tenemos que hacer y cómo hacerlo mejor. Ya, ese ejemplo que pongo de Marisol, de los demás políticos, no los veo. Y el cambio, tú bien sabes, Eduardo, que los cambios sociales no se hacen por decreto, los cambios culturales menos y demoran mucho más tiempo. Termino con lo de Jocelyn. Disculpen que sea tan breve en cada respuesta, pero me gustó lo de policía política. Y claro, sí, pues, al final, al conocer la policía, bueno, yo he estado 3 años y medio en el INPE, como ustedes saben, es un récord histórico o histérico, pero es récord. Nadie ha estado tanto tiempo, conozco todos los penales del país, y año y medio en el Ministerio del Interior, que según me dijeron alguien es el que, año y medio, el de mayor duración en los últimos 25 años. Eso no puede ser. Año y medio es muy poco. Y encima de la mayor duración, y nuestros ministros en el último quinquenio han durado promedio entre 3 y 4 meses, ministros del Interior. ¿Qué pasa con mi amigo Oscar Arriola? No lo puede sacar. Por culpa de Castillo y por culpa de mi amigo Sagasti, no lo puede sacar. Cuando Castillo comenzó a cambiar 5 comandantes generales en los primeros 2 años que sucedió, cambiaron la ley. Entonces dijeron, no, 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 perdón, tú no puedes cambiar a cada comandante general de la policía como te da la gana. ¿Ok? Y dijeron sacar una ley, no lo puedes cambiar en 2 años, salvo tales causales. Claro, como Óscar Arriola no está infringiendo ninguna de esas causales, no lo puedes cambiar. O sea, otro gancho que nos ha puesto ahí en nuestro querido Congreso. Y digo Sagasti porque acuérdense que dio de baja a 18 generales, ilegal e inmoralmente, y yo se lo he dicho, es amigo mío y él lo sabe. Y le dije, no puedes hacer esto. Pero eso trajo un desbarajuste. Claro, la culpa tuvo su ministro de Interior. ¿Cuánto tiempo duró? 6 semanas. Rubén Vargas. Duró 6 semanas. Lo hizo patinar a Sagasti, pero así hasta adentro, y después tuvo que sacar la cara y decir, no, y estaba bien. No, 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 señor, no estaba bien. Ni legal ni moralmente. Te tiraste a 18 generales para poner a tu amigo, el amigo de Rubén Vargas, número 19, un general que nadie lo conocía, que no tenía ninguna sentencia. Bueno, eso dañó mucho la institucionalidad, ¿ok? Porque era ilegal. Y lo que habíamos logrado en años anteriores era, si ustedes recuerdan, cuando entra Humala, nombra director general de la policía al número 30, al general número 30, y se baja a 29 buenos generales. Al final de Humala, y hay que reconocerlo, cambió la ley y dijo, solamente vas a poner jefe de la policía entre los 3 primeros porque es igual que las Fuerzas Armadas. Y eso se respetó hasta Sagasti. Y ahí el efecto Sagasti, el efecto Castillo, ahora nos vamos al otro extremo, al péndulo, y ahora no lo pueden mover por 2 años al director de la policía. Entonces, eso es lo que tenemos, mi estimada Jocelyn. ¿Por qué no se captura a Cerrón? Y con esto termino. No puedo dar detalles, pero a veces dicen, no, la policía no captura a nadie, no, la policía, todos los capturados grandes han sido los capturados fuera, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia. Bueno, quien le dijo a la policía ecuatoriana, colombiana y boliviana, de los 3 personajes que se capturaron fuera, dónde estaban ubicados y quiénes eran y todo, fue la policía peruana. Entonces, nuestra policía peruana es muy buena cuando quiere y cuando se lo ordena. Y yo aquí, lo de Cerrón, realmente es una vergüenza para la institución policial. Pero claramente hay una digitalización, en mi opinión, política sobre el tema. Si cambia de presidente y le dices a mi amigo Oscar Arreola, captúralo en un mes, lo va a capturar en un mes. Entonces, al comienzo tu término policía política me chocó, pero creo que es un buen término como para
analizarlo y a ver si se puede utilizar. No me gusta del todo, pero ciertamente hay digitalización política de nuestra fuerza policial. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, José Luis, por estar con nosotros esta mañana.